¿Cómo les va? Martes, bonito el día. Teóricamente hoy hay plenario de la Corte Suprema. Pueden decidir hoy, pueden no hacerlo hoy. Ellos habilitaron días y horas. Y los días y horas que habilitaron no es para los demás, también es para ellos. Y si pueden empezar a discutirlo hoy, o terminar de discutirlo hoy o mañana, o la semana que viene. Yo supongo que va a ser en estas horas. No hay muchas, para mí, no hay muchas posibilidades de votar distinto a la opinión jurídica de Casal. Pero es una opinión personal. Cualquier otra cosa sería un tanto escandaloso. Eh, no creo que la Corte, ninguno de los cinco miembros, le haya perdido el sueño por el pedido de juicio político. Es decir, pedir el juicio político por un supuesto desgaste, es para mí una demostración de desesperación más que otra cosa. Y esto sí lo quiero explicar. La intención de Cristina Kirchner de sacarse tres jueces de encima tiene doble significado. Tiene el significado de un acto de soberbia y de venganza, y por otro lado de decir yo puedo hacer esto. Los psicópatas, no digo que Cristina lo sea, pero supongamos, los psicópatas necesitan afianzar sus actitudes logrando objetivos y se ponen muy mal cuando no lo logran. Objetivos menores, a veces las psicopatías se detectan cuando, por ejemplo, en una pareja, uno de los miembros de la pareja, insiste, tiene delirios persecutorios, tiene una permanente actitud de hostigamiento sobre la otra parte de la pareja, el hombre o la mujer. Esos son, juegan con las culpas, esas son actitudes psicopáticas. El control también es una actitud psicopática. Es decir, yo tengo el control. Y Cristina percibe que ha perdido el control. Por lo menos ese control que ella le gusta tener. Es decir, como decirle a Parrini, operá sobre ese juez, eliminame a este tipo, matá a fulano, en términos políticos, ¿no? O a fulana, espero que así sea. Todas esas cosas que nos hemos enterado en las grabaciones que se hicieron públicas. Mandar a su gente o permitir que su gente hostiguen al expresidente publicándole las claves en Instagram, en Facebook, en Twitter, que ya no deben, como explicaba ayer, se cambian automáticamente. Yo tengo el mismo, debe tener un programa muy parecido al que cualquiera que tiene un poco de historia política tiene en sus redes sociales, sobre todo cuando sabés que decís cosas que por ahí molestan a gente, tenés ciertos niveles de protección. Eh, Hostigar al expresidente desde el discurso, desde la acción, eh, generar una denuncia payasesca para allanarle la casa, la quinta, con la intención de saber qué hace, a ver a quién ve, cuando en realidad la policía, como expliqué en algún momento, la policía federal que le hace la custodia informa todos los días qué hizo el custodiado. No qué dijo, pero sí qué hizo. Salió a las 9 de la mañana, acompañamos a las 9 de la mañana a comprar el pan, ese tipo de cosas.
El problema de Cristina es que percibe que está perdiendo el control y que ella no puede desarrollar el populismo que le gustaría desarrollar porque no dan los números para desarrollar el populismo. Yo les voy a decir la verdad, el acto del 17 de octubre no es que no se hace por temor a la pandemia, les importa un bledo la pandemia. Si ustedes ven lo que es el Triángulo de Bernal, La Matanza, es decir, toda Matanza, Catán, San Justo, La Ferrer, Almirante Brown, la gente nunca hizo cuarentena. Tengo la información de que los punteros piden 100 200 lucas por micro, más una moneda para los muchachos, más la birra para los muchachos o el vino, más alguna otra cosa para los muchachos. Y ellos en el fondo temen, como hay enfrentamientos subterráneos entre grupos sociales, barrios de pie, etcétera, 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 esto termina en una gran batalla campal en la 9 de julio o en Plaza de Mayo contra los grupos sindicales. Aparte los sindicatos no tienen muchas ganas de movilizar porque, eh, para dar un ejemplo, nosotros nos vamos a comer un feroz ajuste, como también dije hace unos días. Y ese feroz ajuste se lo va a comer el empleado público y el jubilado y pensionado. Eh, Vamos a tener un 40-50% de inflación, al empleado público le dan un 7, un 10% en cuotas, a los jubilados tratarán de arreglarlo de alguna manera, cuando lo que vos tenés que hacer es terminar con algunos planes. Eh, si vos tenés que ajustar, no ajustés en los sectores que son menos dinámicos, porque el 100% de los empleados públicos y el 100% de los jubilados lo que reciben lo consumen. Lo consumen en alimentos, en medicamentos, en ropa, lo consumen. Eh, Porque tampoco estamos hablando de salarios extraordinarios. Vos tenés que ajustar en la estructura estatal. La estructura estatal es decir, volver a los 6 7 ministerios, 8 a lo sumo, pocas secretarías, pocas subsecretarías y a los intensos de los ministerios que han creado, del género, de esto. Y bueno, muchachos, les prometo que apenas mejoremos, creamos alguna cosa. Decir a Victoria Donda, mirá, lamento Victoria, desarmar la estructura de punteros que armaste en el instituto y vamos a mantener las mismas políticas, pero designando un juzgado por departamento judicial. Es decir, vamos a designar un juzgado por departamento judicial para que atienda, entre otras cosas, problemas de discriminación. Y eliminás, puff, el INADE. Es decir, les doy hasta la solución, muchachos. Es por ahí que tienen que empezar a ajustar. Porque el gobierno NACAM Pop va a tener que alinearse a lo que le diga el Fondo Monetario Internacional cuando tiene un dólar. Esta payasada de Raimundi diciendo tonterías en la OEA. El hecho de que Raimundi siga siendo embajador en la OEA es una vergüenza. El hecho de que haya sido designado embajador ante la OEA es una vergüenza. Todo lo demás viene acompañando a este primer acto. ¿Qué vamos a decir en Naciones Unidas? No, sí, sí. Michelle Bachelet, como alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, tiene razón. Ha habido 7.000 ejecuciones extrajudiciales en un país que no tiene ejecuciones judiciales, porque Venezuela no admite la pena de muerte.
Eh, ¿Qué vamos a decir? Que sí, la verdad, los derechos humanos en Venezuela son de dudoso cumplimiento. Es decir, no podés estar en el medio porque en el medio te pegan de los dos lados. La Argentina está políticamente aislada, económicamente aislada y diplomáticamente aislada. Eh, y esto es culpa de 11 meses, casi 10 meses y monedas, de una administración errática, incoherente, anómala, eh, con un presidente que se pregunta qué hago acá, con muchos funcionarios que se preguntan lo mismo, qué hace él ahí, eh, tirando manotazos de ahogado, amenazando con juicios políticos imposibles de realizar, y básicamente con la percepción que tiene Cristina Fernández de que perdió el control. Si la Corte falla en derecho, vamos a blanquear la situación. Es decir, el kirchnerismo va a tener que blanquear y va a decir, no, no, nosotros no, la constitución argentina es burguesa y está atrasada y es liberal. Y por eso formamos este grupo encabezado por el que hace la defensa penal de Cristina Fernández, porque entre paréntesis, Cristina Fernández está sospechada de cometer delitos comunes, encubrimiento, estafa, apropiarse de dinero de la gente. Yo le diría a muchos kirchneristas que están hoy desesperados porque han perdido, se tienen que ir del departamentito, lindo departamentito, dos ambientes en Villa Urquiza o en Caballito, porque han perdido el trabajo. Que muchachos votaron mal. Yo puedo entender que un pobre de toda pobreza responda al puntero y el puntero responda al intendente, le llevaron la boleta y metió esa boleta. Pero a los sectores de clase, el 36% que sacó Lamens en Capital Federal, muchachos, tienen que preguntarse qué hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo logramos ser tan imbéciles? Porque nada de lo que hicieron hasta ahora les mejoró la vida. Y no tiene que ver con la pandemia. La pandemia fue un regalo de los dioses, como dirían los griegos, que les permitió durante unos meses gobernar por decreto de necesidad de urgencia y atrasó unos meses el estallido de putrefacción que tiene la infección del gobierno. Porque es anómalo, porque el que tiene el poder, la centralidad del poder, no está bien y preside el Senado. Y cada vez que se reúne el Senado, vulnera el reglamento. Ayer leíamos con Anita en un diario, El Tribuno, que Anita compra el diario para otra, para el tacho, pero bueno, leemos. Acá se votaron docenas de leyes. No hay decreto. Morales no hizo un decreto. Salió todo por ley. Lo que sacaron como decretos de necesidad y urgencia fueron inmediatamente avalados por la legislatura, que nunca dejó de funcionar. Se tomaron las prevenciones del caso. Personal mínimo en la legislatura, yo ya lo expliqué, llevan su vasito de agua, después se entran y desinfectan. ¿Se puede administrar en medio de una pandemia con las instituciones funcionando? Sí. El gobierno federal no lo quiso hacer porque se siente más cómodo dando órdenes y que nadie discuta, pero ahora siempre le van a discutir.
porque ganaron por 7 puntos. Y hoy ya no tienen esa diferencia, y lo saben. Y lo más grave que el periodismo también lo sabe. Para ir redondeando, hoy la Corte tiene o no que tomar una decisión. Para mí tomará una decisión en derecho más cercana a la posición de Casal que a la posición extrema que podría llegar a tener Rosenkrantz. Eh, pero esto es un juego de matones. Darle la razón a la posición del Ejecutivo respecto a estos tres jueces es romper el Estado de Derecho. No hay eufemismos en esto. Es romper el Estado de Derecho, habilitar a un grupo de locos a la libertad del ejercicio de su locura. Por eso yo tengo la esperanza que la Corte entienda esto, y me parece que lo entiende, y le ponga límites. Y que le diga, primero, no me patotees amenazándome con un juicio político porque soy mayor. Porque es la misma composición de la Corte que evitó que Cristina Fernández de Kirchner estuviera presa. Le debe muchos favores a esta composición de la Corte, sin Rosenkrantz, como para hacerse los machitos. Nos vemos a la tarde. Les mando un abrazo grande a todos.